Virtual Educa, tal vez el más importante de innovación educativa en América Latina y el Caribe. Virtual Educa constituye ese espacio de lo público y lo privado, donde se plantean una serie de soluciones alternativas para la innovación que permitan facilitar las políticas educativas de cada país. México se suma con decisión para impulsar un desarrollo regional sostenible, el 16º Encuentro Internacional Virtual Educa, haciendo votos porque sus deliberaciones y propuestas contribuyan a acelerar la incorporación de las nuevas tecnologías a los sistemas educativos de América Latina y el Caribe. Invitarles a que vean esta experiencia como una invitación a seguir caminando. La capital de la educación será todos los días, si de verdad ponemos todo nuestro esfuerzo para lograrlo. Un fin común que busca fundamentalmente que la educación sea el más de los importantes generadores no solamente de proyección, sino adicionalmente de algo más importante, cuál es de futuro. Que a troca de experiências educacionais possam nos ensinar que outro mundo é possível, mundo para a humanidade. Virtual Educa es una de las iniciativas más importantes para el desarrollo educativo, no solamente a nivel país, sino a nivel latinoamericano, que está vinculada al desarrollo de los pueblos. El futuro de la educación depende de todos nosotros. No es casualidad que estemos aquí. Nosotros, los que queremos cambiar el mundo con la educación, los que sabemos que la educación es el camino y que la educación es el cambio. Muchas gracias y bienvenidos al Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. El objetivo de Google Educación es unir, por una parte, la tecnología y la educación, y realmente dentro de LATAM el mejor evento donde poder hacer ambas cosas y informar y aprender es en Virtual Educa. Una cumbre como esta es de mucha relevancia, porque el papel de la academia es fundamental para el desarrollo de las naciones. Nos motiva a dialogar y a conocer más sobre pedagogías innovadoras, competencias digitales, inteligencia artificial, educación aeroespacial, entre otros temas de mucha actualidad. Se ve el compromiso por la innovación. Creo que todos que estamos aquí tenemos ese compromiso. Nosotros hacemos el nuestro, es nuestro granito, pero es un granito de corazón. Gracias a todos. En Virtual Educa estamos convencidos de que la innovación educativa puede aportar a la transformación social y el desarrollo sostenible de Iberoamérica.
Hola, un saludo para todos. Qué bueno que están aquí el día de hoy. Gracias por aceptar esta invitación. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Diego Osorio, gerente del equipo de capacitación e implementación de Turnitin para Norteamérica y América Latina. Y hoy voy a estar acompañándolos en este webinar Nuevas prácticas de enseñanza en la era de la inteligencia artificial. Bienvenidos a todos los que en este momento se están conectando, a todos los que se están uniendo en este momento al webinar. Nuevamente, muchas gracias por aceptar esta invitación. Yo me encuentro en Colombia, quisiera saber ustedes dónde se encuentran, los que nos están siguiendo en este momento, pueden empezar por ahí a escribir en el chat desde qué parte nos están acompañando. Y bueno, vamos a iniciar entonces esta conversación, nuevas prácticas de la enseñanza en la era de la inteligencia artificial. Cuando hablamos de nuevas prácticas en la era de la inteligencia artificial, a mí primero, antes de empezar a hablar o abordar el tema como tal desde la perspectiva de IA, me gusta ir primero a un concepto que tal vez nos reúne a todos el día de hoy acá. Tal vez todos los que aceptaron esta invitación el día de hoy, cuando vieron, ay, desde Turnitin nos van a dar alguna información, nos van a compartir este webinar, tal vez pensaron en integridad académica. Y precisamente esa es la naturaleza de lo que somos. Queremos hablar de integridad académica y todos más o menos tenemos un concepto creado de qué es integridad académica. De alguna u otra forma, desde pequeños nos han inculcado la importancia de la integridad académica. Entonces, no es un concepto nuevo para nosotros. Todos lo tenemos inmerso en nuestro pensamiento. Cuando hablamos de integridad académica, hablamos de una serie de valores que caracterizan al ser humano. Los valores son esas precisamente características típicamente positivas que nos hacen o nos reflejan como seres humanos. Si yo a ustedes les digo un momentico, cierren los ojos y piensen cuáles son los valores que los representan, piénsenlos por un instante. Seguramente de esos valores que usted está pensando en ese momento, algunos están en esta definición que estamos viendo en la diapositiva, que la he tomado del ICAI, Centro Internacional para la Integridad Académica, como la definición de la integridad académica, como el compromiso, incluso en momentos de adversidad, con la honestidad, la confianza, la justicia, el respeto, el coraje y la responsabilidad. ¿Algunos de estos adjetivos a ustedes les suenan familiares? ¿Se identifica usted con alguno de estos? ¿Uno, dos, tres, todos? Seguramente algunos, o tal vez todos, son los adjetivos que usted pensó cuando le dije piense en qué lo representa usted como persona. Entonces veamos que la integridad académica no es algo ajeno a nosotros, no es algo ajeno a lo que somos y a lo que estamos acostumbrados a hacer. Ahora bien, ¿por qué hablamos de integridad académica? Porque definitivamente cuando hablamos de integridad académica estamos hablando de retos que las instituciones educativas se enfrentan en este momento. Bueno, y en momentos históricos. Todas las instituciones tienen sus retos. Yo aquí he puesto algunos nomás: desconexión estudiantil, burnout de profesores. Los profesores que me están escuchando saben de qué estamos hablando. Yo, al igual que ustedes, soy docente, soy profesor y sé todos los retos que tenemos día a día en los sistemas educativos, mayores cargas de trabajo, las brechas digitales que cada día se hacen más grandes, las integraciones tecnológicas, el plagio involuntario, el desempeño. Entonces, todos los días estamos en esa disyuntiva, evaluando, revisando, mirando cuáles son los retos que tenemos. Y tal vez si nos quedamos en esta diapositiva podríamos hablar por horas y horas y horas, pero pues no es la idea tampoco. Quiero que nos centremos el día de hoy en uno de los retos que está en esta diapositiva, que es precisamente el de la inteligencia artificial generativa. Digamos que un reto que hace 10 o 15 años no veíamos venir. Hace 10 o 15 años los retos eran diferentes, estábamos hablando de educativas, de herramientas educativas tecnológicas emergentes, estábamos hablando teníamos otro tipo de conversaciones, pero definitivamente pues llegan los nuevos tiempos, llegan nuevas herramientas y esto va en continua evolución y nos pone a hablar hoy de inteligencia artificial generativa como un reto. ¿Por qué un reto?
porque cuando hablamos de la llegada de estas, digamos que de estas tecnologías a los ambientes educativos, se pone en jaque cuatro procesos importantes de enseñanza. Primero, la enseñanza en sí, ¿m? Porque los procesos de enseñanza están obligados a cambiar y a transformarse. Y hoy lo vamos a desarrollar un poquito más de qué forma la enseñanza se ve afectada, digamos que por la llegada de este tipo de tecnologías. El aprendizaje también, porque tal vez nuestros estudiantes no están aprendiendo lo que creemos que deberían estar aprendiendo. Porque resulta que los estudiantes ahora pues tienen herramientas que les facilitan el trabajo o incluso que los llevan a tomar atajos. Ahorita vamos a ver un poquito más de qué está pasando a nivel mundial con respecto a esto. Se afecta la integridad de la evaluación. Quiero que piensen por un segundo los profesores que me escuchan cuántas veces en los últimos años, en esos últimos 2 o 3 años, en sus procesos de evaluación, usted no ha llegado a una conversación con sus estudiantes por el uso de la inteligencia artificial. Y al fin de cuentas, lo que estamos revisando es la integridad del título. Pensemos en esos diplomas que estamos entregando a nuestros estudiantes en diversísimas áreas del conocimiento, en medicina, en derecho, en ingeniería, en licenciaturas. Bueno, la integridad del mismo. ¿Será que mis estudiantes pasaron por nuestras aulas 5 años y efectivamente se dio el fenómeno del aprendizaje? ¿O por el uso de estas herramientas, de pronto estamos poniendo un poquito en jaque lo que está pasando con respecto a ello? Esto nos lleva a cuestionarnos bastante. Nosotros dentro de Turnitin, preocupados precisamente por lo que está pasando, decidimos salir a hacer un estudio que hicimos este año, el año 2025, Turnitin en Vanson Bourne. Nos unimos y encuestamos a educadores, a estudiantes, a líderes educativos a nivel mundial. Y los resultados de ese estudio, pues no tengo hoy todo el tiempo para presentarlos completamente, que más quisiera, aquí nos daría para otros 3 webinars más, pero quiero traerles un poquito, digamos, el resumen de lo que a mí me impacta más y que quiero compartir con ustedes. Según el estudio, miren esto, tan delicado. 2 de cada 3 de los estudiantes que encuestamos reconocen que están tomando atajos en su aprendizaje al usar inteligencia artificial. Esto es gravísimo. Piénsenlo ustedes, profesores que me están escuchando, estudiantes que me están escuchando, piénsenlo ustedes también. 2 de cada 3 reconocen, sí, yo estoy tomando atajos en mis cursos, en mis clases, en mis materias. Esto nos cuestiona seriamente, lo estaba hablando anteriormente, ¿no? De cómo se empiezan a socavar los principios del proceso de enseñanza-aprendizaje. Número 1, esto es solo un dato. Veamos otro dato. La línea entre usar la inteligencia artificial para potenciar el aprendizaje y hacer trampas cada vez más difusa. ¿Mm? Entonces uno le pregunta a los profesores, a los estudiantes, bueno, ¿usamos IA o no usamos IA? No, claro que sí, hay que usar IA. ¿Hasta dónde es permitido o no es permitido? Miren este dato, 29% de los docentes considera que el uso parcial de la IA es hacer trampa. Entre comillas lo pongo. 29% de los docentes considera que el uso parcial de la IA es aceptable. ¿Ven? Entonces, digamos que un consenso como tal no lo tenemos. Y hablo como nosotros educadores. Y les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿qué es aceptable con respecto al uso de inteligencia artificial? Y si nos ponemos a leer respuestas de ustedes, seguramente vamos a tener diversísimas opiniones, dependiendo de sus contextos educativos, dependiendo del país donde usted se encuentra, dependiendo de los cursos que usted imparte. Eso los va a llevar a respuestas muy diferentes. Seguramente que sí. Cuando se trata de usar herramientas de inteligencia artificial, la integridad académica es lo que más nos preocupa. En eso estamos todos de acuerdo. Para líderes educativos y educadores en este momento, año 2025, lo que más nos preocupa en este momento es el uso indebido de la inteligencia artificial. Entonces, eso nos tiene preocupados. Para los estudiantes ocupa el puesto número 2. Entonces, digamos que esto no podemos tapar el sol con un dedo o voltear a mirar para otro lado. Tenemos que tener claro que es algo que nos está preocupando a las instituciones educativas.
Pero la pregunta sigue siendo la misma. Resulta que la línea entre lo que es permitido o no es permitido es bastante difusa. Y estas conversaciones, he tenido la oportunidad este año de reunirme, de visitar muchas instituciones educativas, de reunirme con colegas, con maestros, con docentes, con administradores institucionales, con estudiantes, y realmente no hay un acuerdo. El 95% de los encuestados en el estudio que hicimos piensan que se está haciendo uso indebido de inteligencia artificial. ¿M? El problema es que no nos ponemos de acuerdo es qué es indebido. Para los profesores, indebido es un porcentaje por allí establecido. Para los administradores académicos es otro diferente. Para los estudiantes es otro diferente. Entonces, esto digamos que nos obliga o nos está tocando la puerta de decir, vengan, tenemos que sentarnos a hablar, tenemos que ponernos de acuerdo. Y es un poquito lo que quiero desarrollar en el webinar del día de hoy, en cómo vamos a aproximarnos a esta nueva realidad. Una de las respuestas que obtuvimos en este estudio que me llamó muchísimo la atención y por eso la pongo aquí en esta diapositiva es, miren, un estudiante de los Estados Unidos dijo, la uso para hacer demasiadas trampas y ahora no aprendo nada. Eso a nosotros como maestros nos tiene que cuestionar muchísimo. Nos tiene que cuestionar muchísimo. Entonces, ya dejamos claro que tenemos una tecnología disruptiva, que esa tecnología efectivamente, digamos que pone en jaque ciertas cosas que dábamos por sentadas y que nos llama a una acción. O sea, no nos podemos quedar ahí con los brazos cruzados como que aquí no ha pasado nada. No, sí ha pasado cosas y nosotros tenemos que hacerle frente a esto. Construyendo confianza en la era de inteligencia artificial. ¿De qué estamos hablando? De confianza, de generar confianza entre los diversos actores del fenómeno educativo, entre los maestros y estudiantes, estudiantes y maestros, maestros y autoridades institucionales. Todos tenemos que poner un granito de arena en esto. No solamente son unos o solamente son nosotros. Somos todos. Veámoslo desde las tres perspectivas. Perspectiva número uno, instituciones. Políticas institucionales. Mire, yo le digo, me he reunido con muchas instituciones, con directivos, con rectores, nos hemos sentado a hablar y yo les digo a todos lo mismo, mire, si en su institución las políticas de integridad académica son las mismas que teníamos antes de 2022, tal vez ya estamos muy desactualizados. Y hablo de 2022, que es cuando irrumpen las inteligencias artificiales generativas con el lanzamiento, por ejemplo, de ChatGPT por OpenAI. Entonces, todo lo que teníamos escrito antes de 2022, si lo vamos a revisar hoy, y si, los invito a que hagan ese ejercicio en sus comunidades académicas, revisen sus políticas de integridad académica, y si son antes de 2022, ustedes se van a dar cuenta que va a decir, uy, nos quedamos un poco cortos. Entonces, número uno, las instituciones educativas, por supuesto, que tenemos que empezar a trabajar, si no lo hemos hecho, ya muchos lo han hecho, muchos están muy avanzados, en cómo vamos a enfrentar esto, desde políticas claras de integridad académica, de uso de inteligencia artificial en nuestros procesos educativos y formativos, y que esas políticas las podamos transmitir a nuestra comunidad educativa, a docentes, a estudiantes, y que seamos muy claros con ellos. Entonces, número uno es la institución como tal, ¿vale? La institución tiene esa función que es, vamos a desarrollar una política de integridad académica clara que incorpore estas nuevas tecnologías, si no lo tenemos todavía. Entonces, eso por un lado. Yo sé que muchos de los que me están escuchando hoy son profesores y tal vez digan, bueno, pero eso yo lo veo como muy arriba, eso de pronto a mí no me compete mucho. Y digamos que yo no estoy tan de acuerdo con ello porque si algo he visto yo en mi ejercicio de docente es que muchas de las cosas o muchas de las políticas que se construyen permean, ¿por qué? Por las prácticas docentes, por lo que los docentes estamos viendo en las aulas, por lo que estamos comunicando nosotros a las autoridades institucionales. Entonces nosotros como maestros
también tenemos un rol clave desde la perspectiva pedagógica. Entonces, ya dijimos, la institución tiene un rol clave. Nosotros como maestros tenemos un rol clave también. El rol que nosotros tenemos como educadores. En el estudio que hicimos, que les preguntamos a los maestros también, determinamos que el 42% de los encuestados perciben de manera positiva el uso de la inteligencia artificial y consideran que pueden servir de ayuda para futuros profesionales. O sea, creo que nos estamos poniendo ya todos en sintonía de que, bueno, estas herramientas están aquí, están para darnos una mano, para darle una mano a nuestros estudiantes, entonces vamos a ver cómo la vamos a implementar. Digamos que ya pasamos esa primera época, esa primera temporada que fue el temor, el miedo, que es normal. Cuando llega una tecnología nueva o cuando llega algo tan disruptivo, lo primero que uno tiene es temor, ¿no? De esto, cómo nos va a afectar, y hay miedo, y hay como esas barreras incluso en algunos momentos, cuando empezó esto de la IA, vimos noticias de que se estaba prohibiendo en algunas partes su uso. Bueno, esa parte creo que esa ola ya la pasamos. Esa ola ya la pasamos y ya estamos poniéndonos en sintonía de que, bueno, esto es positivo, esto llegó para ayudarnos. El tema es, bueno, ¿cómo nos va a ayudar? ¿Cómo nos puede ayudar? Entonces, pensemos nosotros en nuestro rol docente, profesores que me están escuchando hoy, ¿vale? ¿Cómo afecta el uso de la inteligencia artificial en nuestro rol como tal, en nuestra esencia como maestros? Yo esto lo quiero clasificar en 3 niveles. En los ajustes a nuestros procesos de aula, en el modelado del uso ético de la inteligencia artificial y en la capacitación y alfabetización digital. Vamos a ver las 3 cosas, porque en las 3 nosotros tenemos sí o sí que, como decimos en Colombia, ponernos la 10, ¿vale? Entonces, ajustes a los procesos. Profes, para ustedes también más mensaje. Sí, las prácticas de aula que yo tengo en este momento, las actividades, las tareas, mis estrategias de enseñanza, son los mismos que usaba yo antes de 2022. Tal vez el llamado que nos está haciendo este momento histórico es: tenemos que revisar cómo esto se está ajustando a una nueva realidad. ¿Mm? Quiero dejarles esa pregunta ahí que les vaya rondando la cabeza, ¿vale? Sea lo que sea que nosotros hacíamos antes de 2022, hoy tal vez se nos queda un poquito corto desactualizar. ¿Qué nos exige esta nueva realidad? Primero, y yo se lo digo a todos los profesores, establezcamos expectativas. Hablemos claramente sobre los asistentes de escritura e inteligencia artificial con nuestros estudiantes. Qué importante se hace que nosotros hablemos con ellos, que hablemos con los estudiantes desde la clase 1, desde la clase número 1. Mire, yo recuerdo, bueno, aquí le voy a hablar a todos los que tenemos más de 40 años, o sea, de los 80 para atrás, ¿vale? Yo recuerdo que la primera clase, cuando yo era estudiante, quiero que hagan ese ejercicio mental, quiero que recuerden cómo era una primera clase. Bueno, los que pasamos por las aulas hace más de 20 años. ¿Cómo era esa primera clase? Yo recuerdo que en las primeras clases en mi época llegaba el profesor, entraba al aula, el tablero de tiza, em, y el profesor, todos creo que los que tenemos más de 40 años pasamos por el tablero de tiza. Y lo sabemos porque lo recordamos y además somos asmáticos, sobre todo los que nos sentábamos en el primer puesto. Y entonces el profesor llegaba, sacaba la tiza y empezaba a escribir en el tablero: asignatura, tal curso, tal nombre, tal contenido, unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. Sistema de evaluación: un examen parcial, 2 quizzes, 3 exposiciones, participación en clase, 20, 30, 40%, total 100%. Muchachos, ¿preguntas? No, profe, no tenemos preguntas. Listo, nos vemos entonces. Mañana empezamos. Tal vez a alguien le suena familiar esa primera clase. Hoy, una primera clase, y es una invitación que yo le hago a los maestros, es: hablemos, bueno, sí, hablemos de las notas y todo eso es importante.
Pero este tema de la inteligencia artificial tiene que estar en la clase 1. Bueno, muchachos, pongamos eso sobre la mesa. ¿Cómo vamos a usar esto? ¿Mm? ¿Yo qué espero de ustedes? Hablar abiertamente de sus expectativas. Yo espero esto y esto y esto. Y escúchenlos a ellos. Escuchemos a los estudiantes. Escuchémoslos cuáles son sus posiciones. ¿Mm? Y hablemos, fijemos pautas de qué es aceptable o qué es problemático, o si ustedes o si la institución ha actualizado la política de integridad académica. Desde clase número 1, nosotros como profesores somos los primeros replicadores de esa información con nuestros estudiantes. Qué importante se hace establecer expectativas claras con ellos. Miren, esta historia que les voy a contar realmente me pasó y la he contado en todas las instituciones que me han invitado, porque fue algo que a mí, fue un momento que a mí como que me marcó. A mí me invitaron a dar una conferencia, eso fue el año pasado, en una universidad aquí en Colombia, y estaba hablando de este tema. Y resulta que el auditorio estaba convenientemente dividido. Los estudiantes habían sentados todos hacia un lado y los profesores todos hacia el otro lado. Entonces estaba como bien dividido el auditorio. Y se me ocurrió hacer la pregunta a los estudiantes. Dije, bueno, muchachos, levanten la mano los que han usado inteligencia artificial para hacer una tarea. Sorpresivamente, ninguno levantó la mano. Y yo quedé como ustedes están en ese momento. Año 2024, ninguno ha usado ChatGPT para hacer una tarea, yo esa no me la creo. Entonces a mí algo como que no me cuadró, les dije, venga, vamos a hacer lo siguiente. Le dije a los profesores, profes, háganme un favor, cierren los ojos o miren para allá, para la pared. Y los profesores cerraron los ojos, miraron para la pared. Y volví a preguntar a los estudiantes, bueno muchachos, ahora sí, levanten la mano, no hay cámaras, tranquilos, no estamos grabando. ¿Quiénes han usado inteligencia artificial para hacer una tarea? Todos levantaron la mano. Todos levantaron la mano. Curioso, cuando los profesores no estaban mirando. Entonces todos nos reímos y yo lancé la pregunta, bueno, venga, ¿por qué? ¿Por qué no levantaron la mano cuando yo pregunté? Algo tan natural, tan normal como usar una herramienta, ¿por qué no levantaron la mano? Y una estudiante, y este fue el momento súper revelador, que lo estoy compartiendo con todo el mundo, una estudiante levantó la mano y me dijo, profe, yo no levanté la mano porque realmente yo no sé si estoy haciendo trampa o no cuando uso ChatGPT. Y tiene toda la razón. Esa estudiante en esa universidad ese día me envió a mí y a todos los maestros un mensaje muy claro. Tiene razón. Si no hemos hablado con ellos, si no hemos compartido políticas claras, si no les hemos hecho saber qué es problemático y qué es no, ellos están andando a tientas. ¿M? Están andando a tientas, como decimos. Importantísimo. Establecer expectativas. Profes, asignemos tareas motivantes y retadoras. ¿M? Yo- si yo le asigno tareas a mis estudiantes que no los motivan, que no los retan, que no les nace hacerlas, que les parece súper aburridorcísimo eso, lo más seguro es que los estamos tentando a que ChatGPT les haga la tarea. Y uno sabe, yo siempre digo, uno como maestro sabe cuando, como decimos, la saqué del estadio con esa tarea. Cuando uno pone una tarea que uno dice, uy, qué tarea tan chévere, cuando el estudiante está todos los días en la oficina de uno mostrándole avances. Profe, esto, mire cómo le parece esto. Profe, hicimos esto y esto y esto, pero no sabemos qué hacer aquí. Profe, ¿qué le parece eso? Como que ese estudiante que está en la oficina, que uno le nota la motivación del proyecto que está haciendo, la tarea. Entonces, importantísimo. ¿M? Asignemos ese tipo de tareas que fomenten pensamiento crítico, la voz de los estudiantes. Seguramente un estudiante motivado realmente por la tarea que le estoy asignando, pues tiene mayor probabilidad de que se va a sentar en un sentido ético a hacerla como corresponde. Revisemos los enunciados de las tareas. Y yo le digo mucho a los profes, venga, ¿qué le pusiste a mis colegas? Yo les digo, ¿qué le pusiste de tarea a eso? No, le puse esta es la tarea que yo le puse.
Ok, perfecto, listo. ¿Ya la pasaste por ChatGPT? Ah, no. Pásala. ¿Para qué? Lee las respuestas. Entonces, yo cuando asigno una tarea a un estudiante, antes de asignar al estudiante se la asigno a ChatGPT. ¿No? Y leo la respuesta de ChatGPT. Y si ChatGPT me da respuestas, o bueno, cualquiera sea la IA que usted utiliza, si me da respuestas que me satisfacen, mm, tal vez el enunciado de la tarea tenga que hacer algunos ajustes. Porque o si no, es posible que si tengo 40 estudiantes, voy a leer 40 tareas hechas por ChatGPT. Entonces, en ese ajuste de instrucciones a esas tareas, pensemos, por ejemplo, en incorporar historias personales, situaciones auténticas, pedir fuentes o citas. Nosotros ya sabemos que las IAs tienen algunas limitaciones con respecto a, por ejemplo, yo digo, las inteligencias artificiales no conocen contextos, no conocen tu contexto de aula, no conocen muchas cosas de lo que está pasando. Eh, Por ejemplo, si en mi tarea yo incorporo en la tarea auténtica como tal, que sé que el estudiante tenga que reflexionar sobre temas que se hablaron en una clase, en un debate que hicimos en clase, en una mesa redonda. Entonces eso lleva al estudiante a hacer todo el proceso, ¿no? A estar escuchando a sus compañeros, tomando atentas notas, a hacer síntesis de la información, que la IA no puede hacer. La IA no puede, no sabe qué hablé en mi clase, no sabe qué dijo Pedrito, qué dijo María, qué dijo Juanito, no tiene ni idea. Entonces, incorporar esas cosas, historias personales, fuentes, digamos que pedir fuentes o publicaciones recientes de artículos indexados y arbitrados. Pues son cositas como esas que le van poniendo como esos ingredientes para que la tarea realmente sea una tarea auténtica. Importantísimo, importantísimo, que el proceso sea tan importante como el producto final. Mm. Volvemos a los que tenemos más de 40 años. Vamos nosotros nuevamente a pensar. Quiero que recuerden los que tenemos más de 40 años cuando pasamos por la tesis de grado. En nuestra época, la tesis de grado uno lo llevaba en un disquete. No sé si ustedes recuerdan eso. En un disquete y todos escuchamos la historia. Yo sé que a alguien le pasó. Si a usted no le pasó, a alguien de su familia le pasó o a algún conocido. Que le entró un virus al computador, que el disquete se dañó y la tesis se perdió. Esa, esa historia familiar está en todas las familias. A Juanito por allá, a Pepito, no sé qué, a mi primo, no sé qué. Ay, sí, pobre muchacho. A él entró un virus y se le perdió la tesis. Y sacó cero y le tocó repetirla. ¿Mm? Eran esas épocas en las cuales nuestra información dependía de un disquete, que ya era suficientemente grave, pero lo segundo suficientemente grave era que lo que nos evaluaban era ese documento de 200 páginas que estaba en ese disquete. ¿Qué nos estaban evaluando? Un producto final, 200 hojas impresas que nosotros entregábamos y sobre eso se evaluaba. Los tiempos cambian y estas tecnologías nos llevan a cambiar la forma en que evaluamos. ¿Mm? Producto final sobre proceso. Ya sabemos, porque eso está comprobado, que el proceso de aprendizaje del estudiante no se da en la construcción, digamos, perdón, no se da en el disquete, no se da en mandar a imprimir las 200 hojas para entregarlas. Ahí no se dio el aprendizaje. El aprendizaje de un estudiante que hace un proyecto de investigación no se da el día que se para a sustentarlo o a defenderlo. Ese día ya lo tiene clarísimo todo. ¿Por qué? Porque su aprendizaje se dio en el año completo que el estudiante estuvo haciendo entrevistas, haciendo grupos focales, recolectando datos, leyendo teoría, trayendo la información, triangulando, buscando marcos teóricos. Todo eso el estudiante lo estuvo haciendo todo el año. ¿M? Y en todo el año mi estudiante estuvo construyendo ese conocimiento, que al final se sustenta en un trabajo.
Pregunta, ¿por qué no estamos evaluando ese proceso? Porque ahí es donde se está dando el aprendizaje. Entonces, para una tarea sencilla, que es un ensayo, por ejemplo, bueno, empecemos por una lluvia de ideas. Tráeme para mañana un mapa mental de qué ideas tienes sobre lo que quieres escribir. Ah, bien, perfecto, listo. Tarea entrega número 1. Listo, perfecto. Ahora con esto vamos a hacer un primer borrador. Para este primer borrador, por ejemplo, puedo decirte, ¿sabes qué? Para este primer borrador no me uses inteligencia artificial. ¿Por qué, profe? Ah, porque quiero ver cómo escribes. Voy a evaluarte esa parte. Tranquilo, es un borrador. Tranquila, es un borrador. Listo, entrega borrador número 1. Bien, vamos a hacer esos ajustes. Entrega número 2. Perfecto. Ahora pásalo por una IA. Dile que te corrija estilo, que te corrija gramática, que te haga sugerencias sobre esto, esto y esto. Eh, y tráeme eso y muéstrame el prompt. ¿Qué le dijiste a la IA que hiciera? Vamos evaluando y vamos acompañando ese proceso de aprendizaje y vamos evaluando el proceso. Profes, importantísimo y repito, el proceso es tan importante como el producto final. ¿Mm? No hubo producto final sin proceso. Piensa en eso. No puede haber un producto final si no hubo un proceso. Y qué importante se hace que evaluemos ese proceso. Bien, profesores, estamos bien. Entonces ya recuerden que hablamos de 3 pilares. Instituciones con políticas claras. Los profesores con ajustes claros a las formas digamos lo que está pasando en nuestras aulas. ¿Vale? Modelado del uso ético de inteligencia artificial. Profes, nosotros somos ese modelo para ellos, para los estudiantes. Entonces, en ese sentido, pues nosotros también estamos usando IA. No vamos a decir que no, claro que la estamos usando. ¿De qué forma la estamos usando? Bueno, qué sé yo, ustedes cada uno sabrá cómo está usando la inteligencia artificial. Pero qué importante se hace que nosotros también lo hagamos de forma ética. ¿Por qué no reconocer con los estudiantes dónde usé inteligencia artificial y cómo lo usé? Oiga, muchachos, esta tarea vamos a hacerla aquí. Miren, esta tabla fue generada por esta inteligencia artificial porque quería hacer esto y esto, que los estudiantes vean en nosotros reflejado qué es lo que estamos esperando, que se dé reconocimiento cuando se usó, cómo se usó, de qué forma, para qué. Eso lo podemos estar mostrando para que ellos, los estudiantes, empiecen a hacer ese proceso de modelado, de, ok, o sea, yo también lo puedo hacer de forma ética y responsable y no pasa nada. ¿Listo? O sea, pues estamos bien, desde que sea un uso ético y responsable, porque lo estoy viendo en mi maestro. ¿No? Entonces nosotros también tenemos esa responsabilidad. Y tercero, y súper importante, capacitación digital. Segundo por aquí. Voy a dejar de compartir porque aquí se me cargó un menú que no quería que se me cargara. Dame un segundo, perfecto. No pasa absolutamente nada. Vamos a compartir nuevamente por acá. Entonces, capacitación y alfabetización digital. Vamos a ver si estamos bien. Listo. Profes, nos toca estar actualizándonos constantemente, todo el tiempo. ¿Mm? Y por primera vez en la historia, la educación y los fenómenos educativos como la IA nos están obligando a capacitarnos en cosas que antes no nos capacitábamos o que no eran de nuestra área del conocimiento. Si nos vamos 20 años atrás, los profesores de medicina y los de psicología y los de ingeniería y los de matemáticas y los de ciencias básicas y los de licenciaturas, ¿en qué se capacitaban? En su área de conocimiento. Entonces, un profesor de medicina estaba actualizándose en temas de medicina, los licenciados en temas de educación y así sucesivamente. Hoy nos exige dos. Nos exige seguirnos formando en nuestra área del conocimiento, claro que sí. Pero segundo, en tecnologías emergentes porque las necesitamos para la enseñanza. Entonces tenemos que estar actualizándonos en qué está pasando en uso de estas herramientas, en inteligencia artificial, nos toca. Porque resulta que si no lo hacemos, los estudiantes sí. Y los estudiantes a los maestros, yo siempre digo, nos llevan años luz. Ellos siempre van 200 pasos más adelante que nosotros. En los procesos de adopción de IA, los estudiantes van mucho más adelante que nosotros. Claro que sí. Son ciudadanos digitales, son jóvenes, nacieron con una tableta en la mano, entonces, por supuesto que nos llevan mucho. Pero nosotros, pues ahí vamos, ahí nos vamos formando y no nos podemos quedar rezagados.
Bien, tercero, estudiantes. ¿Cuáles son las acciones individuales del rol estudiantil? Entonces, brevemente, porque ya se nos está acabando el tiempo. Primero, alfabetización digital. Alfabetización digital. ¿Mm? Ustedes estudiantes, ustedes también se tienen que seguir formando. Se tienen que seguir capacitando. ¿Mm? Sepan que va llegando, que no, y ahora es con mayor rapidez. Uno se queda sorprendido de la cantidad de IAs y guías que van saliendo y van saliendo y van saliendo y van saliendo y uno uy, uy, y esta, y esta, y esta, y esta, y esta, y esta. Yo estoy hablando todo el tiempo de tecnología educativa. eh, de hecho, mi área de conocimiento es tecnologías educativas emergentes. Y siempre, siempre en las conferencias que doy me hace una pregunta de una herramienta que no conozco. Lo tengo que reconocer. Me dicen, Diego, ¿y usted qué opina de esta herramienta tal, 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 que hace tal? Digo, realmente no la conozco. No la conozco. Me toca ponerme a estudiarla a ver qué es lo que hace. Y es mucho, es demasiado. Esto como que es vertiginoso. Entonces, estudiantes, sigan capacitándose. Segundo, declaración de uso. O sea, úsenla, pero declaren cómo la usaron. No tiene nada de malo. Si ustedes desde el principio con sus maestros decidieron o determinaron cómo iban a usar diferentes IAs o cómo, de qué forma, declárenlo. Mire, yo usé, profe, yo usé la inteligencia artificial en esta tarea para estas funciones específicas. Lo usé aquí, lo usé para esto. ¿Cuál es el problema? ¿Mm? Entonces, no como la estudiante que les conté, que es que no sé si estoy haciendo trampa o no, entonces me da miedo. Declárenlo. Y sobre todo, la autogestión y autorregulación. Que ustedes, estimados estudiantes y profesores estudiantes, porque somos muchos los profesores que seguimos estudiando, me declaro yo uno de esos que dice, no, ya no vuelvo a estudiar y cuando me doy cuenta sigo estudiando. La autogestión, autorregulación, saber cómo lo estoy usando, ser consciente de la importancia de la ética en mis procesos formativos, eso es muy importante. Entonces nosotros como estudiantes también tenemos que, digamos que esa necesidad muy clara. Y profes, para ustedes un mensaje que no quería dejar pasar desapercibido. No nos asustemos, no nos dé miedo. Uno escucha mucho últimamente. Hoy precisamente estaba escuchando en radio una entrevista donde un dato donde estaban diciendo de cuáles son las profesiones que van a desaparecer. Hoy lo escuché. Entonces nombraban unas profesiones que van a desaparecer por la IA. Y a mí no me gusta usar el término desaparecer. ¿Mm? Digamos que las profesiones como tal no van a desaparecer, sino que van a evolucionar a nuevas formas. Entonces, uno se podría preocupar, uy, mi profesión ya la hace la IA, entonces voy a desaparecer. No, lo que te está invitando a ti es a innovar en tu profesión, en sea lo que sea que tú haces. ¿No? Entonces, y para los maestros, he escuchado muchos maestros que me dicen, la IA nos va a reemplazar. Digo, no, no, no nos va a reemplazar, pero sí nos va a llevar a replantear, a innovar. ¿Qué somos nosotros ahora como maestros? Yo siempre hago la comparación. Antes de Internet, antes de Internet, los maestros eran la fuente de conocimiento del salón, del aula. Si un estudiante no sabía algo, ¿a quién le preguntaba? Al maestro, al profesor. Entonces, tal cosa, uno se paraba del puesto, profe, tal cosa, y el profesor tenía la respuesta aquí en la cabeza. Y si no la tenía aquí, se la inventaba. No mentiras. Pero bueno, no sé. El caso es que estaba allí, el conocimiento estaba en la cabeza del profesor y los profesores se sentían obligados a saberlo todo, ¿m? Porque eran la fuente central del conocimiento. Hoy en día, profes, nosotros no somos la fuente central del conocimiento, no. La fuente central del conocimiento, conocimiento como tal, teórico puro, está en un clic en el celular, en una búsqueda, en una IA o en Internet. Entonces el estudiante ya no tiene que venir a mí a preguntarme algo porque si no entiende algo en la casa le dice a cualquier IA que no entiende el tema y ahí está el contenido.
Entonces, si yo ya no soy la fuente central del conocimiento, entonces, ¿qué soy? Piénsenlo. Y es la reflexión que quiero que se lleven hoy de este webinar. ¿Qué soy yo como maestro si ya no soy la fuente central del conocimiento? Esta pregunta me la han hecho muchos. Y yo estoy tentado a pensar que nosotros como maestros, más que fuente central del conocimiento, nos estamos convirtiendo en diseñadores de experiencias de aprendizaje. ¿Mm? Tal vez ya mi estudiante no me va a venir a preguntar todo, pero yo voy diseñando la forma que mi estudiante quiero que aprenda y lo que quiero que aprenda. Piénsenlo por ahí. Bonus track, el papel de la tecnología. Entonces, tenemos tres bases. Las instituciones, los profesores y los estudiantes. Y los profesores no estamos solos. ¿Mm? ¿Qué tenemos? Tecnología. La tecnología que nos está ayudando y que nos está apoyando y siempre ha estado ahí apoyándonos. Hace 25 años, cuando el Internet irrumpe en la educación, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero hace 25 años, cuando llega el Internet, pasó exactamente lo mismo o algo muy parecido a lo que está pasando ahora. Llegó el Internet y está, y prohibido, y no se puede, y bueno, ya, pues no podemos vivir sin Internet. En su momento, hace 25 años, el problema se llamaba copy-paste, que lo sigue siendo. Ojo, lo sigue siendo el copy-paste, digamos que los problemas con la originalidad de los documentos, estudiantes que tomaban textos de cualquier fuente, la ponían y la hacían pasar como propia, lo que se conoce en nuestro ambiente como el plagio. En su momento, hace 25 años, salen estas herramientas como Turnitin, herramientas que nos ayudaban a detectar cuando un estudiante había tomado ideas de otras fuentes sin la debida citación y referenciación. Pues la tecnología nos sigue proveyendo de herramientas para ir navegando estas circunstancias que estamos viviendo. ¿M? Ojo, y es importante, el papel de la tecnología como herramienta. Repítanse esto toda la vida. Todas las tecnologías que hemos visto, que hemos hablado, que estamos viendo, que ustedes usan, que ustedes tienen en su celular, son herramientas de apoyo a su gestión. No lo reemplazan a usted. No lo reemplazan a usted. Miren, hay un youtuber que a mí me gusta seguir, porque a mí me gustan mucho los temas de aviación. Entonces hay un youtuber que me gusta, que es un piloto con muchos, muchos años de experiencia, piloto de aviones grandes. Em, y hace poco, en un en vivo, le preguntaron, ¿qué va a pasar cuando la inteligencia artificial vuele los aviones? Que no estamos lejos. ¿M? Lejos no estamos. ¿Qué va a pasar cuando sea una IA la que vuele un avión? Y la respuesta de él me impactó mucho. Dijo, el día que una IA sola vuele un avión, ese día yo no me vuelvo a montar en un avión. Me dejó pensando en mí como maestro. ¿Qué pasa cuando la IA me reemplace? Que no va a pasar. Piénselo. Herramientas, son herramientas de apoyo. Nosotros dentro de Turnitin hemos estado siguiendo el fenómeno muy de cerca y algo que tenemos claro es que se hace importantísimo conocer procesos. Y el mensaje de hoy es, listo, hemos venido por muchos años evaluando productos finales, pero ¿qué pasa con el proceso? Este año nuestra respuesta se llama Turnitin Clarity, como una herramienta que aporta transparencia en el proceso de escritura de los estudiantes. ¿Qué hicimos? Los escuchamos. ¿Escuchamos a quién? A estudiantes que decían, venga, yo estoy preocupado, preocupada de que a mí me acusen falsamente de haber usado inteligencia artificial. Otros dijeron, profesores que dijeron, venga, yo estoy preocupado, preocupada de que no tengo visibilidad del proceso, de que a mí lo que me están entregando es un producto finalizado del cual no tengo ni idea cómo se construyó. ¿Mm? Escuchando esos dolores, escuchando a maestros, escuchando a las instituciones, escuchando a los estudiantes, desarrollamos Turnitin Clarity, que este año lo lanzamos.
¿Qué trae Turnitin Clarity? Es una herramienta, una interfaz de escritura donde el estudiante directamente dentro de nuestra plataforma escribe su tarea, por ejemplo. Digamos que es un ensayo. El estudiante escribe su ensayo ahí mismo. En este momento para idioma inglés, incluso cuenta con una herramienta de inteligencia, un asistente de inteligencia artificial con el que el estudiante puede estar hablando, dialogando y recibiendo apoyo. Eso por ahora está para idioma inglés. Entonces el estudiante, si está escribiendo en inglés y tiene alguna duda, le puede preguntar a la IA que está inmersa en la herramienta y la IA la tenemos entrenada para ser asistente, solo asistente, no para hacerte la tarea. Entonces eso es súper chévere. Y el estudiante pues hace su tarea y la escribe. Y el profesor, ¿qué pasa con el profesor? ¿Qué ve el profesor? El profesor tiene una vista total de qué pasó. Tiene la posibilidad de con un playback ver cómo se construyó el texto, cómo se fue construyendo, cómo se fue escribiendo, el tiempo de escritura, en cuántas sesiones se hizo, el tiempo promedio con respecto al curso, información como esta, los textos que fueron copiados y pegados de otras partes. Los textos que fueron tomados de la IA de Clarity también los vamos a ver. Vamos a ver los prompts que el estudiante utilizó con la IA dentro de Clarity. Entonces es un proceso totalmente transparente. Primero, el estudiante está tranquilo. El que lo hizo de forma consciente, como su profesor se lo pidió, está tranquilo cómo está entregando su trabajo y su documento. Y el profesor también está muy tranquilo porque tiene una vista de proceso. ¿No? Entonces, ya no es solamente un documento final que le entregaron, sino un proceso completo que se llevó y cómo fue que se llegó de un punto A un punto B en el proceso de escritura. Recuerden, como herramienta de apoyo. Herramienta de apoyo. Ninguna herramienta lo va a sustituir a usted nunca, profesor, como experto en educación que usted es. Grábese eso para siempre. Todas las herramientas que presentamos, todas nuestras herramientas de Turnitin, todas las herramientas que usted vea, los están apoyando, pero nunca los van a sustituir a ustedes, ¿no? Ni van a cambiar su juicio. Yo a muchos profesores les pregunto, venga, profes, y les quiero preguntar a ustedes, profesores, en los últimos 2 años, ¿a usted le ha pasado que usted está leyendo una tarea a un estudiante? Usted la empieza a leer y usted solito, solita, sin ayuda de nadie, ni de ninguna tecnología, usted dice, uy, esto lo escribió ChatGPT. ¿Les ha pasado o no? ¿Sí o no? Usted llega, empieza a leer, dice, esto lo hizo ChatGPT. Y yo sé que a todos les ha pasado. A todos les ha pasado. ¿M? Que, que por una u otra o esta razón, esto te dice, esto lo hizo ChatGPT. ¿Cómo supo, profe? ¿Cómo supo si usted no tiene una herramienta de detección metida en su cabeza? Por mi experticia como maestro, por el conocimiento que tengo en el uso de esas herramientas, porque ya sé cómo escribe la IA, conozco marcadores, sé lo que hace, la forma en que redacta, y más importante, porque conozco a mis estudiantes. La IA no, yo sí. Yo sé mi estudiante Pepito cómo escribe, cómo habla, cómo se expresa, qué terminología utiliza. Todo eso sumado, mi conocimiento de aula. ¿M? Es importantísimo. Hay un antiguo axioma jesuita que dice, para enseñarle latín a Pedro, hay que saber latín y hay que saber Pedro. Nosotros maestros conocemos las dos cosas. Conocemos latín y conocemos Pedro. Eso sumado más tecnología nos va a ayudar bastante. Quiero cerrar con esta frase. La integridad académica no se trata de prohibir herramientas, sino de formar criterio. No estamos aquí para salir a prohibir cosas. Eso está probado que nunca funcionó. Que nunca funcionó. Cuando salió la calculadora, la prohibimos. Ya está. Cuando salieron los celulares smartphones, prohibió el smartphone en clase. Ya los estudiantes lo tienen en clase, lo necesitan. Consulta rápida, está para entregar una tarea, para lo necesitan. Entonces, ya nos hemos dado cuenta que el tema no es prohibir, sino el tema es formar criterio. Un criterio basado, ¿qué? En principios éticos modelados por nosotros como maestros. Les quiero dejar este QR si quieren conocer un poquito más sobre nuestros recursos,
saber un poquito más de lo que estamos haciendo desde Turnitin para precisamente fomentar integridad académica, para ayudarlos a navegar en estas circunstancias que a veces se tornan tan complejas. En este código QR van a encontrar mucho más material. Bien, no me queda sino agradecerles a todos haber asistido hoy a esta invitación que les hicimos desde Virtual Educa y desde Turnitin. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Espero que alguito de lo que hayamos hablado a usted le quede por allí sonando y de pronto lo lleve a su institución educativa. Oye, hoy escuché tal cosa y tal cosa, qué importante sería esto y esto y esto. Ojalá algunas de las cosas que hablamos hoy sean cosas que a ustedes les vayan a generar cambios y transformaciones en las formas como aprendemos y cómo enseñamos. De mi parte y del parte del equipo de Turnitin de América Latina, muchas gracias a todos por asistir, por participar y nos veremos en una próxima sesión. Feliz día o feliz tarde.